Bienvenidos a los debates de Sanitaria 2000. Tenemos hoy con nosotros a un gerente, a una neumóloga y al director del programa de atención a la cronicidad del Clínic de Barcelona. Vamos a hablar sobre los indicadores de salud y los resultados de salud, la importancia que tienen estas variables y cómo de desarrolladas están en España. A mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, tenemos en primer lugar al gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, don José Soto. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Luego tenemos a María Teresa Ramírez Prieto, jefa de la sección de neumología del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Buenos días. Buenos días, Javier. Y a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, como les he dicho, a Joan Escarrabil, director del programa de atención a la cronicidad del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, buenos días. Bueno, tenemos un guión, vamos a seguirlo, pero no es necesario que nos ajustemos exactamente a él. Vamos a empezar por lo más básico. Hay una cosa que no he dicho que es importante, es decir, nos atenemos a la neumología, datos de salud, indicadores de salud dentro del campo de la neumología. ¿Cómo se miden los resultados de salud y los indicadores en esta especialidad? Quizá, María José, vamos a empezar por ti, para que nos expliques en la práctica en el Infanta Sofía de Madrid cómo se miden los resultados de salud y si se hacen públicos y de qué manera. Bueno, y luego ya que José Soto también nos explique cómo funciona y Joan, perdón, en el Clínic de Barcelona. Referente al Hospital Infanta Sofía, se hace de manera similar, creo yo, al resto de los hospitales de territorio nacional. Esta información la tengo porque nosotros hemos elaborado en Neumo Madrid la primera guía de indicadores de calidad asistencial en neumología por cada una de las especialidades, digamos, que tenemos dentro de nuestra rama. Y el elaborarlo ha sido difícil porque no hay una guía exacta donde pueda medirse bien si está el plan estratégico de la EPOC, si hay algo en ventilación, pero algo integrado completo que permita medir la calidad asistencial tal como al neumólogo le gustaría o creemos que sería necesario, carecíamos de ello, por eso el Grupo de Neumo Madrid durante 2 años lo ha hecho y de hecho ahora va a ser publicada. El tener que recurrir a realizarlo nosotros es porque cuando vamos a nuestros gestores e intentamos medir lo que nosotros llamamos calidad, nos encontramos que los indicadores de medida de los que disponemos no se ajustan mucho a ese mismo concepto. Sí que es verdad que tenemos los GRDs, es verdad que tenemos los IEMA, pero cuando queremos medir algo hablamos tasa de reingreso en la EPOC, tasa de mortalidad por la EPOC, pero por ejemplo no se mide tasa de EPOC que tiene una espirometría, tampoco medimos otras cosas como pacientes sometidos a ventilación mecánica no invasiva, no existe ese GRD específico para ello, que es muy de nuestra técnica, y otros muchos puntos más. Entonces, de manera real en el día a día, cuando nosotros queremos medir esa calidad y pactarlas con nuestro gestor, nos tenemos que limitar pues, a la estancia media, a la tasa de reingresos, de mortalidad y poco más. Si tú quieres explotar más datos de tu consulta y para medir esa calidad que a ti te gustaría, no está el sistema informático preparado y además no existe como indicador implementado en el sistema informático. Entonces te cuesta mucho explotar ese dato que sería realmente útil. Me gustaría que nos explicaras, por favor, qué son los grupos. Los GRD son los grupos relacionados con el diagnóstico, pero cómo funcionan, cómo son, porque es algo que utilizan muchísimo los clínicos, ¿no? Sí, bueno, aquí nuestro gestor podrá hablar igualmente, pero esto es un concepto que ya viene desde grupos americanos y europeos y son listados, vamos a decir así, de patología que supone un gasto al final, por ejemplo, en un ingreso de consumo similar, tanto si es un EPOC, por ejemplo, un asma, una neumonía, se entiende que tiene un grado de complejidad y va a llevar a un gasto determinado, entonces tú tienes el 544, que es tu GRD de, por ejemplo, un EPOC agudizado que ingresa, y es lo mismo si le has dado una aplicación de una ventilación mecánica invasiva que no. Es decir, que son grupos que empaquetan a nuestros pacientes sus procesos por el grado de complejidad y gasto que ello va a suponer. Esa forma de medida es correcta porque además nos sirve a todos para hablar de esas estancias medias o sus ingresos, pero no permite medir otras cosas de conceptos de calidad que van más allá de solo estar empaquetado por gasto dentro de ese paquete. Más o menos explicado de una forma sencilla sería así, eso es el GRD. Y luego otros indicadores que podríamos medir, como número de pacientes nuevos visto, pacientes de sucesivas, son también las demoras que tenemos en ellos, indicadores que podemos explotar, pero queda pobre y aporta poco en cuanto a calidad como neumólogo, diferenciándote, por ejemplo, con otras especialidades y diferenciándote en lo específico que tú pudieras hacer. Entonces, sí disponemos de esos datos, se manejan, yo creo, en general, son comunes, yo creo, para todo el territorio,
pero específicos que puedas decir de neumología y que te identifique dentro de la neumología como algo concreto tuyo, en general no lo hay, no se dispone, no lo tenemos. Quizá, José, me gustaría que nos explicaras en la Comunidad de Madrid ahora mismo cuál es la situación en general de los indicadores de salud. Yo recuerdo que a partir del 2010 se empezó a hablar de que se iban a publicar, que se iban a conocer los resultados de salud de los servicios de los hospitales. ¿Cuál es la realidad hoy en el Clínico San Carlos, por ejemplo? En el Clínico San Carlos es la misma realidad que en el resto de los 35 hospitales de Madrid al respecto a este respecto. Es decir, tenemos un portal de resultados abierto a la población general, sin discriminación, en el que también los profesionales utilizamos obviamente la cantidad de datos que hay ahí. ¿Qué datos contiene? Pues datos, muchos datos, creo que son 300 y pico indicadores distintos por hospital, por servicio y por profesional y por patologías, obviamente. Primero empezaron en Cataluña a trabajar este tipo de portales de salud y después en Madrid, como es lógico al ser el segundo, pues se aprovecha el avance de las posibilidades y se da más indicadores y más individualizada, etc. ¿Más o menos cuándo fue? ¿Cuándo se empezó a...? 2008 por ahí, ¿no? Aquí el que disponemos ahora, 2015 creo. O sea, muy reciente. Muy reciente, o sea, el que disponemos ahora con la última modificación. ¿Y son públicos? Sí. Son resultados públicos para todo el mundo, no sí, solamente sí. profesionales. Eso es. Otra cosa es que sean útiles para todo el mundo. Es decir, uno que tiene, ejemplo, un paciente o un representante de una asociación o de poco, no va a consultar todos los datos de salud de todos los hospitales, de todos los médicos, de todas las especialidades. Va a ir a buscar los suyos, obviamente. Y después, ¿qué tipo de resultados damos? ¿Esos son estrictamente de salud? Pues estrictamente de salud son bastantes. Es la mortalidad, son los reingresos, son los accesos, el número de accesos a la urgencia, son, etcétera, y las complicaciones declaradas, las reacciones adversas al medicamento, todo esto son salud. Luego hay muchos resultados que son de actividad, son ratios de eficiencia, de efectividad, de eficacia, de la actividad, que algunos de estos son medidas indirectas de salud, pero indicadores de salud directos son los que han sido mencionados por la doctora antes, que esos todos los hospitales de Madrid en este momento publicamos información. Pero, por ejemplo, un ciudadano que quiera acceder a los resultados de mortalidad, de Claro. de cirugía de un hospital, ¿eso es posible ahora mismo? Claro que sí, es una herramienta básica, es decir, si esta comunidad apuesta por la libre elección como uno de sus pilares básicos de cara a los ciudadanos y a los pacientes, entonces es obvio que hay que facilitar esa libre elección meditada, informada. Y entonces tenemos que publicar el máximo posible al máximo detalle, ¿no? Y por eso han de estar disponibles todos de todas especialidades, porque ahora soy un paciente de pocas, por seguir poniendo el caso, ¿no? Y me llevan en un sitio, yo estoy contento, pero si me surge un proceso cardíaco, entonces probablemente me va a interesar cómo están en todos los hospitales de Madrid las posibilidades de corazón, de cardiología, cirugía cardíaca o ambas dos cosas, para yo tener capacidad de elegir con más elementos de juicio técnico, diríamos, razonado, que, hombre, también es importante el boca a boca a la hora de que uno elija, claro que sí, pero el boca a boca son sensaciones que son importantes, sensaciones, estados subjetivos de opinión, de satisfacción, etcétera, ¿no? Pero si se pueden utilizar indicadores
numéricos, tanto de satisfacción de opinión como de resultados de salud, obviamente hay que ponerlos a disposición de todos, aunque de todos, todas las patologías, todas las especialidades, todos los hospitales, claro que sí. Joan Escarral, nos interesa mucho saber, en Cataluña, que fue pionera en todo lo que hemos hablado, pues cómo está ahora mismo, por ejemplo, el asunto del BISC Plus, que a lo largo de 2016 pues, fue noticia de forma reiterada, muy polémico por el trasvase de datos, en fin, por la ley de protección de datos, todas esas dificultades de este programa en el que ha sido pionero y que lidera Cataluña ahora mismo. Compartir datos empezó en el 2011, en el que se publicó, desde el 2011 se publica anualmente los resultados de la central de resultados. Todos los resultados de los hospitales se publican juntos en un mismo documento, accesible incluso en Excel para trabajar los datos. Y por lo tanto aquí hay un nivel de información, yo no sé si es suficiente o no, pero que muy amplio, y sobre todo la ventaja es de que en un solo sitio encuentras todos los datos disponibles en el sistema o que se enseñan. La pregunta que yo me hago es de para qué queremos los indicadores, para qué queremos tantos indicadores. Y si son para comparar, a lo mejor con unos pocos tenemos suficiente. Lo que yo también creo es que los indicadores tienen que ser un grupo de indicadores, un indicador aislado sirve de poco, los de ingresos o la estancia media, aislados del resto, no sirven mucho. Por lo tanto, para poder analizar la calidad habría que analizar un mínimo set de indicadores y sobre todo desde qué perspectiva se analizan, ¿no? Desde la perspectiva del paciente, por ejemplo, la estancia media no tiene ningún interés, ¿no? Reducir la estancia media del EPOC y hablar de una estancia media de 5 días o de 6, desde la perspectiva del paciente yo creo que no tiene ningún interés. En todo caso tiene interés ingreso o no ingreso. Desde la perspectiva del gerente tiene mucho interés, ¿no? Porque seguramente el impacto económico de alargar las estancias pues tiene interés. Pero es importante definir la perspectiva, la intención y la perspectiva. Luego, en todos estos indicadores numéricos de eficiencia, etcétera, lo que encontramos a faltar es la perspectiva del paciente. ¿Qué es lo que le interesa a un paciente del hospital? Porque al final algunas diferencias muy pequeñas en los indicadores a lo mejor no justifican el traslado de un hospital a otro. Y la experiencia del paciente, estamos trabajando desde hace 2 o 3 años en este aspecto, yo creo que sí que cubre un campo que hasta estos momentos está poco trabajado, ¿no? Hemos hablado mucho de seguridad y una atención sanitaria insegura no puede ser de calidad. Hemos hablado de efectividad o de eficiencia o de resultados clínicos. Al final hablamos de sostenibilidad, pero creo que en la definición de calidad hay una tercera dimensión que es la experiencia del paciente. La experiencia del paciente en cuanto a tiempo que tardamos en resolver las cosas, en cuanto a comunicación, en cuanto a trato, en cuanto a capacidad que ofrece el sistema para que el paciente participe en la toma de decisiones. Entonces, esto yo creo que es un aspecto de la calidad y de indicadores o de elementos de juicio que no está valorado. Respecto a la otra pregunta que me hacías, del tema del BISC, el BISC es una pantalla pasada, ya no existe, y ahora lo que se presentó hace un par de meses es la adaptación del BISC a los nuevos requerimientos, que es el PADRIS, que es un programa de disponibilidad de datos para la investigación. Esto está ya, hay documentos ya accesibles en la página web de la Agencia de Evaluación de Tecnología, y de alguna manera se ha revisitado la idea del BISC y se ha hecho un trabajo de consenso para ver qué dimensiones se le daba a la utilización de datos. Ya se ha llegado a un consenso general en que los hospitales públicos de las universidades públicas tengan acceso a estos datos con unas condiciones de seguridad determinadas. Aquí se plantea siempre un problema muy complejo, que es el de la necesidad de velar por la intimidad y por la confidencialidad, pero se plantea otro problema ético, que es la pregunta retórica: ¿es ético no utilizar muchísimos datos que tenemos a disposición para no mejorar la atención de los pacientes? Y un poco este es el dilema, ¿no? Yo pienso que hay que utilizar los datos disponibles para mejorar la atención, porque
dan una dimensión distinta a los problemas y a la vez, naturalmente, hay que velar por la confidencialidad. ¿Cuál es tu opinión, María José, sobre esto que acaba de decir Joan? Es decir, ¿merece la pena rozar el límite de la intimidad de los pacientes en aras a intercambiar conocimiento científico para mejorar la salud de todos? La posición de los médicos, ¿cuál es también? A ver, es indiscutible que con el nuevo sistema de Big Data se pueden explotar datos que a nosotros nos ayudarían enormemente. Rayar la confidencialidad del paciente siempre y cuando sea un sistema de anonimización que existe, hay que rebuscar y querer encontrar al paciente para que se perdiera ese anonimato. Quiere decir que hay herramientas para asegurar que el paciente quede anonimizado y, desde luego, en el caso de mi hospital, que es el sistema de clínica electrónica, es que estamos ávidos de poder acceder a mucha información que a nosotros nos serviría pues para mejorar muchos de los aspectos que al paciente seguro que le interesan más que él quede en una especie de nebulosa anonimizada. Demoras que yo puedo mejorar y por qué me fallan esas demoras y no sé detectarlas, y si yo pudiera explotar esos datos, él de manera inmediata tendría un beneficio. También de casuísticas de pacientes el área es grande y a veces quieres encontrar puntos de coincidencia de tratamientos, de complicaciones, y te cuesta un esfuerzo ímprobo, cuando en el caso de nuestra historia electrónica sería facilísimo y redundaría en beneficio nuestro en el manejo del día a día y en el propio paciente. Estoy yo segura que si aseguras ese anonimato, me cuesta creer que haya alguien que no quisiera que utilizáramos. De hecho, la pregunta de ellos es ¿qué no se investiga más? Es que ¿qué tenemos que hacer? La pregunta del paciente continuamente es ¿qué creen que avancemos? Es decir, sería raro, a mí no se me resiste ningún paciente cuando le pedimos déjenos los datos, sería la primera vez. Es decir, que yo creo que hay que apostar por ello y el Big Data está ahí y hay que asegurar la confidencialidad, y yo creo que hay herramientas y hay que hacerlo. ¿Y esto quién no debe hacer? ¿La administración, las sociedades científicas o todos a la vez? Yo creo que hay que buscar partners. Estos son sistemas muy costosos, esto es una bolsa que puede llevar a mucho gasto, y yo creo que hay que estar con la mente abierta a integrarnos todas las partes, tanto sistemas públicos como privados, donde esté el informático que te ayude, y buscar la herramienta que permita que esto salga adelante, no convertirlo en una especie de batallas entre partes, uno de un lado y otro, porque al final no saldrá. Entonces yo creo que debe de estar, si pertenece al sistema público el hospital, protegido por las leyes y por lo que se encarga de asegurar que el paciente mantenga la confidencialidad, pero si existe un sector privado que puede apoyar por sus herramientas informáticas, hay que estar abiertos a esas opciones, y bien gestionado yo creo que es lo correcto. En el caso de la neumología, ¿hay alguna diferencia con las otras especialidades en general en registros de pacientes de las sociedades, por ejemplo, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, de la SEPAR? ¿El registro de pacientes? Sí. Yo creo que no. No, yo creo que no, vamos, con lo que yo he hablado y he comparado no hemos encontrado diferencia en este sentido. A lo mejor Joan sabe más, pero yo lo he mirado, de lo más hemos mirado muy detenidamente y no. Y no sé cuál es tu opinión, José, sobre esto que estamos diciendo, sobre quiénes deben, o sea, si es la administración o las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes. O sea, todo esto tiene que ser un plan estatal o un plan como ya se hizo en el Big Data por el Consejo Asesor en la legislatura pasada, y que al final no a ver, a mí me parece que poner puertas al campo, como en lenguaje coloquial hablamos, es imposible. Es decir, los datos están ahí, los datos son accesibles para todo el mundo que quiera preguntar. Las grandes bases de datos con más o menos protección se puede gestionar. Eso en todo, en todo el mundo. En todo el mundo. Es decir, es algo tan hetero. ¿Dónde están los datos? Por ahí, en la nube o en sistemas cerrados, pero mientras los datos sirvan, van a ser accesibles. Y los datos sirven cuando facilitan el trabajo. ¿El trabajo de quién? De los profesionales, agrupados en servicios, en hospitales, en sociedades científicas, en universidades, en grupos de investigación, para los gestores, en solitario o agrupados en organismos públicos, en el Servicio Madrileño de Salud, en el Servicio Catalán, en el Ministerio, en la OMS, etc. Yo alguna discrepancia tengo respecto a los costes. Si lográsemos estar convencidos
convencidos todos de que poder acceder a todos los datos que existan en todo el mundo respecto a nuestro trabajo, entonces sería más barato. Eso sí, seguro. Más barato, evidentemente. De implementación, quizás. Claro. ¿Y qué nos cuesta eso? Lo difícil es preguntar. Eso es lo difícil, es decir, ¿cuál es la pregunta? Y se puede buscar respuesta en todos sitios. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo y con qué intensidad está viniendo la gripe a la Comunidad de Madrid? Pues mucho tiempo antes empieza a saberse cómo va la gripe por otros sitios, qué intensidad tiene, cómo está afectando a los niños la bronquiolitis que anuncian una gripe inminente y cómo, pues de la manera más insospechada. Aquí nosotros en nuestro hospital el año pasado ya anticipábamos con 7 días la gripe con la búsqueda de términos de fiebre en niños, de ausencia al colegio, de cansancio, etc. en Twitter. Twitter no es una base de datos, pero es una posibilidad de saber cuántas veces se está repitiendo y con qué frecuencia y cómo varía, y ahí anticipamos nosotros. Bien que, claro, inicialmente decimos, todos los innovadores en esto tienen un coste inicial de ser innovadores, obviamente, pero si compartimos datos debidamente anonimizados, nos vale para todos y nos va a interesar a todos, claro que sí. Y dices, hombre, qué fácil es ahora conocer el genoma humano, porque hemos avanzado mucho, básicamente en base a los Big Data. Hemos avanzado mucho y nos hemos puesto a unos precios pues casi 1 millón de veces menos que la primera descripción. El acceso a los datos, el acceso y... No, el acceso no. El problema es, a mí me parece, el problema es saber cuál es la pregunta. Es decir, qué datos necesitas. Porque no puedes utilizar todos los datos que pueden afectar a la salud de todo el mundo. Es que la salud es tan complicada y depende de tantas cosas que si quieres mirar estados de salud asociados directamente a tu proceso de asistencia sí que sabrás. Pero las grandes organizaciones, imagínate, Ministerio de Sanidad o la OMS, etcétera, también quiere utilizar para definir estados de salud los datos educativos, medioambientales, de la vivienda, de la antropología, etc. Y claro, eso a nosotros, a los que investigamos, hoy es el día de las enfermedades poco frecuentes, por ejemplo. Sí. Pues la investigación en determinadas enfermedades poco frecuentes está pegando un vuelco espectacular los 2 últimos años, porque ahora es posible tener todos los pacientes de todo el mundo con una enfermedad poco frecuente, habitualmente niños. Todos los niños que tengan en todo el mundo esa enfermedad es posible tenerlos juntos en un mismo proyecto. Antes era un problema poder juntar un número N de pacientes capaz de asegurarte que tu investigación es relevante. Ahora no, ahora todos los investigadores del mundo comparten los mismos datos al instante. Ese es el avance de los Big Data. Obviamente es más barato y nos va a permitir avances, está ya permitiéndonos avances espectaculares. ¿Y quién lo impulsa? Pues todos, claro. Pero en este ejemplo que has puesto de las enfermedades raras, justamente el problema que todavía existe es que no hay un registro estatal de enfermedades minoritarias, que es la lucha que tienen las sociedades científicas ahora mismo. Claro, quiero decir que el problema vuelve a ser el mismo, es decir, existen los datos, pero no se ponen es un problema político de ponerse de acuerdo para ponerlos en común. No, pero mi tesis es que no nos hace falta, ante el estado de la cuestión, un registro estatal. Es decir, todos los neuropediatras de este país que estén viendo niños con Duchenne saben que hasta ahora tienen 2 centros de investigación importantes, uno en Madrid y otro en Valencia, pero en cuanto han podido compartir investigaciones con los rusos, con
los estadounidenses, con los mexicanos, con los tal, y en cuanto surgen y en cuanto se ponen a disposición, surgen todos los que están investigando blockchain prácticamente están en contacto ya. ¿Qué puede hacer? Y insisto en lo mismo que antes, es decir, ¿puede alguien ponerle puertas a este campo de